genérico o desarrollar medicamento que compita con la aspirina. Y a sabiendas de su monopolio, Bayer hubiese subido su precio, digamos, de $0.01 a $1. Estamos hablando que han subido el precio 100 veces, y si no hay más medicamentos en el mercado, nosotros no nos quedaría más remedio que comprar las aspirinas por $1, ¿verdad? Y si tenemos en cuenta que anualmente se consumen más de 50.000 millones de aspirinas, la cifra en dólares resulta exorbitante. Pero gracias a Dios, eso no ha pasado. Hay decenas, si es que no cientos, de genéricos de la aspirina, así como otros medicamentos como paracetamol e ibuprofeno, capaces de calmar malestares. Pero lamento decirles que decenas de medicamentos que alivian los dolores de personas que sufren enfermedades raras, ha aumentado su precio de entre el 300 y 1200% de su valor. No jodas que te cagás, me diría un amigo centroamericano. Pues sí, amigos, lo que ahora les voy a contar los dejará con la boca abierta, así que no se vayan, que es aquí donde el video se pone bueno. Martin Shkreli, quien actualmente tiene 37 años y pasa sus días en la cárcel, fundó Turing Pharmaceuticals en febrero de 2015 y estableció una estrategia comercial propia del capitalismo salvaje: obtener licencias de medicamentos, especialmente de medicamentos sin competencia en el mercado, y subirle los precios. Con esta estrategia obtenía grandes ganancias por un lado, y se evitaba la necesidad de tener un departamento de investigación y desarrollo para crear sus propios medicamentos y lanzarlos al mercado. Un trabajo de años y muy costoso, y que da verdaderos dolores de cabeza. El 10 de agosto del 2015, de conformidad con el plan comercial de Shkreli, quien fue apodado luego como el empresario más odiado de Estados Unidos, adquirió a Impax Laboratories por $55 millones los derechos de Daraprim, un medicamento aprobado por la Agencia de Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos en 1953, y que se usa para combatir, entre otras cosas, las complicaciones del SIDA y el cáncer. La patente de Daraprim había expirado, pero como no había una versión genérica disponible en el mercado, la compañía de Martin Shkreli se quedó con el monopolio del producto, que, repito, es necesario para los enfermos de cáncer y SIDA, por lo que subió el precio del Daraprim de $13,50 por píldora a $750. Si hubiera una compañía que vendiera un Aston Martin al precio de una bicicleta, y compramos esa compañía y empezamos a cobrar por un Aston Martin al menos por el precio de un Toyota, no creo que eso deba ser considerado un crimen, se defendió el joven empresario. Los médicos que tratan a los pacientes con SIDA y cáncer quedaron indignados tanto por la actitud del empresario como por el fortísimo aumento del precio del medicamento, que se utiliza para combatir enfermedades que pueden resultar mortal. Incluso los pacientes que tienen seguro médico empezaron a tener problemas para pagar el tratamiento. Por esos meses, en plena carrera presidencial, candidatos como Hillary Clinton, Bernie Sanders y hasta Donald Trump criticaron a la compañía. En aquel entonces, durante la campaña electoral, el actual presidente de Estados Unidos calificó a Shkreli de mocoso mimado. Aunque aparentemente no se violaba ninguna ley, ya que el sistema en el que vivimos puedes ponerle el precio que quieras a tu producto, Shkreli se convirtió en un objetivo de la justicia. El alza de precios de Daraprim, su personalidad extravagante, ese desafío constante ante la prensa con risas burlescas ante los reclamos de la subida de precios, hicieron sospechar que detrás de todo ello podría haber algo realmente ilegal. En una investigación se descubrió que estafó en un fondo de cobertura a los inversores de una empresa de biotecnología, y estaba ejecutando negocios similares a un esquema Ponzi. Tras ser detenido, renunció como CEO de Turing Pharmaceuticals el 18 de diciembre de 2015, y en el 2018 Martin Shkreli fue condenado a 7 años de prisión por estafa. Después de que Shkreli fue encarcelado, Turing Pharmaceuticals cambió su nombre a Viera Pharmaceuticals en el 2017 para evitar publicidad negativa, y siguió con estrategias poco éticas de venta. No obstante, en febrero de este año, la Agencia de Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos aprobó el primer genérico del Daraprim y dijo tener un compromiso para aumentar la competencia en mercados y evitar los monopolios. Pregunto, ¿era ilegal lo que hacía este joven empresario, es decir, subirle el precio a su medicamento? Seguramente no. Si tú desarrollas un producto o adquieres los derechos de uno, puedes ponerle el precio que te dé la gana. Pero todo es relativo. Ferrari puede vender sus coches, el más barato, digamos, en $500,000. Ahora, los que no somos millonarios solo podemos soñar con tener uno de esos, y Ferrari tiene el poder de hacernos soñar. Pero si no compras un Ferrari no te mueres, estos coches fueron hechos para la clase alta. Ahora, ¿es ilegal subir los precios de una manera exponencial a un medicamento?
Seguramente no, pero eso no es ni ético ni moral, especialmente si miles de personas dependen de este medicamento para vivir. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por la vida de un ser querido? ¿$100, $1,000, $10,000? No. La vida de un ser querido no tiene precio. Estás dispuesto a pagar lo que tienes en los bolsillos, en el banco, los objetos que puedas vender y hasta estás dispuesto a endeudarte con el banco si es necesario. Esa es la crítica que le hago al capitalismo salvaje. Eso es lo malo del capitalismo salvaje. No es que los empresarios no merezcan ganar por lo que venden, debemos preguntarnos si A o B empresario no nos está viendo la cara de idiotas a todos nosotros, como Martin Shkreli, por ejemplo. Y por raro que parezca, Martin Shkreli no fue ni el primero ni el único empresario farmacéutico que aumentó repentinamente el precio de un medicamento a tal nivel de hacerlo inasequible para la gran mayoría. El siguiente caso fue seguramente donde se inspiró Shkreli. Es una locura. Atento a los detalles. Lo que hizo la farmacéutica estadounidense Valeant es digno para una película de terror. Hace poco más de una década, Valeant era un pequeño y casi desconocido fabricante de medicamentos que hacía lo que la mayoría de las compañías farmacéuticas del mundo suelen hacer: invertir un 15-20% de sus ganancias en investigación y desarrollo para producir nuevos medicamentos. Pero en el 2008, con el fin de aumentar las ganancias, la compañía contrata como director general a Michael Pearson, quien cambia por completo el enfoque de una farmacéutica y la convierte en una firma depredadora por un lado y de inversiones por otro. Muchas de sus prácticas ilegales dieron muchos dolores de cabeza a pacientes y aseguradoras, las principales víctimas del fraude. Michael Pearson argumentó que los rendimientos en el Departamento de Investigación y Desarrollo en Valeant eran demasiado bajos y por lo tanto tenía más sentido comprar empresas que ya tenían productos en el mercado. Con este planteamiento, la estrategia consistía en comprar los derechos de variados medicamentos o empresas, luego recortar el personal cualificado que ya no era necesario, lo que significaba que recortaban gastos, y paralelamente empezaron a aumentar los precios de los medicamentos adquiridos, que en su mayoría eran medicamentos que por muchos años lideraban su demanda en el mercado. Fue así como Valeant se convirtió en un comprador en serie, realizando más de 100 compras entre 2008 y 2015. La inversión en investigación y desarrollo de Valeant cayó tan solo el 3% de las ganancias, cuando, repito, generalmente las farmacéuticas invierten entre el 15 y el 20%. Y aunque Martin Shkreli puede ser la cara pública del aumento de precios de medicamentos, más que nada por su personalidad extravagante, el verdadero pionero de estas estrategias sin ética alguna fue Valeant, que no hizo más que multiplicar su fórmula por el infinito. Atención a este dato: aumentaron los precios de medicamentos importantes para distintos grupos de enfermos de entre el 300% y 1200%. Pero el aumento en los precios de medicamentos era solo una parte de su alta rentabilidad. La compañía también realizó todos los trucos del manual de engaños financieros. En 2010 se fusionó con una compañía canadiense para pagar menos impuestos y protegió su propiedad intelectual en paraísos fiscales como Luxemburgo. Para aumentar las ganancias, Valeant funcionó como un fondo de cobertura súper agresivo que se especializó en productos farmacéuticos. Valeant utilizó métodos contables poco transparentes que dificultaron a los inversores juzgar qué tan bien les iba a las empresas adquiridas. Valeant ganó dinero no proporcionando valor económico a los clientes, sino mediante engaños financieros y jugando con los huecos del sistema. Valeant pagó a sus ejecutivos extremadamente bien y vinculó su compensación a los retornos de los accionistas, alentando así un enfoque centrado en el precio de las acciones. Para evitar la competencia de los medicamentos genéricos, Valeant entabló una relación complicada con una farmacia de pedidos por correo llamada Philidor, y este fue el principio de su fin. Es decir, estimados amigos, Valeant encarnaba prácticamente todo lo que la gente odia de los negocios sucios de hoy. Pero sabiendo cómo andamos de escrúpulos en Wall Street, no sorprende que ahí vieran a Valeant como una máquina de hacer dinero, más que nada porque sus acciones subían como la espuma, pero como ya he dicho, con engaños financieros. Pero si en Wall Street estaban rebosando de felicidad con el éxito de Valeant, ¿qué fue lo que salió mal entonces?
Primero, la reacción social y política provocada por Shkreli en el 2015 empezaron a limitar a Valeant en su capacidad de subir los precios, ya que muchas farmacéuticas empezaron a ser miradas con lupa y a ser comparadas con las tácticas de Shkreli, tácticas que, repito, Shkreli no inventó. Él solo hizo lo que muchos han hecho por décadas ante la mirada ciega de la justicia. Y segundo, se destapó la relación de Valeant con una empresa distribuidora de medicamentos llamada Philidor, con la que Valeant tenía nexos sin que nadie lo sepa. Esto fue principalmente lo que hizo que la gente empezara a desconfiar de la contabilidad de Valeant. ¿Quieren conocer una táctica más del capitalismo salvaje? Pues allá vamos. Como decíamos, Valeant se dedicó a comprar decenas de empresas y muchas de estas operaciones no se anunciaban al mercado ni a los inversores. Las operaciones se conocieron después de que el boletín de inversión en línea Citron Research, que se dedica especialmente a publicar informes sobre empresas sobrevaloradas o que están involucradas en fraude, señalara en octubre de 2015 en un durísimo informe que Valeant debería valer en bolsa la mitad de su cotización, es decir, cerca de $100 por acción y no 200. Citron Research llegó a comparar a Valeant con uno de los fraudes empresariales más importantes de la historia de Wall Street, Enron, que dejó a miles de personas sin su jubilación y a otras miles sin ahorros. El pago de sobornos y el tráfico de influencias era el pan de cada día en Enron, y Valeant, al ser comparada con este caso, vio cómo su imagen empezaba a dañarse y sus acciones a caerse. Lo curioso del caso es que aunque el boletín informativo de Citron había errado en varios puntos de sus análisis, la farmacéutica Valeant no podía salir a desmentir públicamente todos los errores del informe, ya que se destaparía la caja de Pandora, caja que finalmente se destapó a lo grande. Uno de los fraudes más alocados fue el caso de la farmacia de pedidos en línea llamado Philidor, que vendió principalmente los medicamentos más caros de Valeant. Philidor no tenía la licencia pertinente para operar en el mercado farmacéutico, pero a través de esta empresa se canalizaron miles de recetas que después terminaban pagando las aseguradoras. Cuando descubrieron que Philidor no tenía licencias para emitir recetas, Philidor compró empresas farmacéuticas que sí las tenían, y así continuó generando ganancias para Valeant. Según varios empleados y un documento interno, Philidor alteraba las órdenes de los médicos para exigir más reembolso a las aseguradoras. En octubre del 2015, un analista que había estado promoviendo la compra de acciones de Valeant desde el 2013 cuestionó los estrechos vínculos de Valeant con las farmacias especializadas como Philidor, que distribuyen medicamentos de Valeant. Días más tarde, el 30 de octubre del 2015, Valeant cortó lazos con Philidor, pero hasta eso ya había logrado millonarias ganancias. Desde este momento, los mayores pecados de Valeant fueron saliendo uno por uno a la luz. Valeant empezó a hundirse con fuerza en Wall Street, y durante los siguientes meses, mientras más trapos sucios se sacaban al sol, las acciones de Valeant continuaban en caída libre. De 2015 a 2017, las acciones de Valeant se desplomaron más del 90%. Sus acciones cayeron de un máximo de $257 por acción a menos de $10. Grandes multimillonarios perdieron miles de millones de dólares, mientras un pequeño grupo, como la joven Fahmi Qadir, convertida en heroína en internet, entendieron que Valeant era un fraude y vendieron acciones a tiempo, cuando rondaban los $250. El influyente administrador de fondos de cobertura Bill Ackman, uno de los mayores accionistas de Valeant, había comparado a Michael Pearson con Warren Buffett, alabando su ingenio en la asignación de capital. En el 2015, cuando se destapó el escándalo, ya nadie llamaba a Pearson un genio, cuando el precio de las acciones de Valeant se fueron al suelo, gracias a una combinación tóxica de contabilidad incompleta, retroceso político y desaceleración del crecimiento. Solo Bill Ackman perdió $4.000 millones en su inversión. Los inversores que una vez vieron a Pearson como un salvador, luego lo consideraron un estorbo. Cuando Valeant anunció que Pearson renunciaría, el precio de sus acciones subieron, lo que indicaba que para mejorar había que empezar volando la cabeza de quien alguna vez los llevó a la cima. Valeant, al igual que hacen muchos cuando su nombre se ve empañado, ha cambiado de nombre para limpiar su pasado y ahora se llama Bausch Health. Como vemos, queridos amigos, el sistema en el que vivimos es corrupto e injusto. Los que tienen el dinero, los que tienen el capital, creen que están por encima de la ley y parece que no se equivocan. En el caso de Valeant, por ejemplo, la justicia brilló por su ausencia, ya que los diseñadores de las corruptas estrategias disfrutan de su libertad mientras se bañan en millones de dólares.
Ahora, con el COVID-19 regado por todo el mundo, necesitamos un medicamento que nos dé la seguridad de que si contraemos la enfermedad, esta no sea más que como cuando nos resfriamos. Reposamos 2 o 3 días con los medicamentos indicados y a seguir. Pero ya que conocemos un par de casos oscuros de las farmacéuticas, no podemos no dudar de que algunos en esta industria van a querer hacer de las suyas. Pero si China pone su vacuna para el bien de toda la humanidad, es probable que el negocio de los que tenían la intención de sacar una gran tajada de pastel, vean cómo sus sueños se desvanecen. Y ustedes, queridos amigos, ¿qué prefieren? ¿Pagar un precio justo como $13,50 por una píldora de Daraprim o los $750 por píldora impuestos por el capitalismo salvaje? ¿Qué prefieren? ¿Que un medicamento contra el COVID-19 sea un bien público mundial a un precio justo que cubre investigación y desarrollo, o dejar que grandes farmacéuticas abusen de su